Muy bien, muy bien. ¿Qué tal si tenemos una oración y le pedimos al Señor que nos acompañe? Eh, Dios sea quien nos ilumine, nos ayude en todo este proceso, ¿no? Voy a pedir al Pastor Boris que por favor nos dirija en esta primera oración. Ok, Padre, en esta hora vamos a su presencia, Señor. Sea usted guiándonos en esta hora, en este momento, dedicando, Señor, este tiempo para que sea usted quien nos guíe, Señor, a través de su Espíritu Santo, de las enseñanzas de su palabra. Sea usted también bendiciendo a nuestro pastor, Señor, para que él pueda desarrollar esta clase, Señor, con la pasión, Señor, con su espíritu, con la guía de su espíritu, Señor, y que nosotros podamos estar atentos, Señor, sean abiertos nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para poder oír tu voz, Señor, a través de este estudio, Señor, de este curso. Y queremos que usted nos bendiga, Señor, a través de su palabra, Señor. Gracias te damos. Y en esta hora, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Pastor. Bueno, la Gracias. clase pasada estuvimos hablando acerca de algunos principios generales de interpretación, ¿cierto? Donde pudimos identificar eh, aspectos que son necesarios de tomar en cuenta al momento de hacer un estudio de la escritura, ¿sí? Y como a modo de repaso, rápidamente los mencionamos, está el principio de contexto, que ya el título sugiere todos esos datos que pueden ayudarnos a tener una mejor comprensión. No necesariamente todo esto está en la Biblia, ¿sí? Estos datos, toda esta información. Aquí nos podemos apoyar de documentos históricos que tengan relación con los sucesos ocurridos por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y también y también del Nuevo Testamento podemos encontrar también material. Los comentarios bíblicos también ayudan mucho a tener claridad con respecto al contexto de los sucesos y también de lo que tiene que ver con el momento en que se sucedieron las cosas, ¿no? El relato bíblico no es ajeno al relato de la historia de la humanidad, está muy vinculada a ello. Entonces, si no tomamos en cuenta eso, podemos tener por allí alguna idea un tanto limitada de lo que el autor nos dice y de los sucesos propiamente tales, ¿sí? Ahora, con respecto al Nuevo Testamento, lo mismo. eh, Hay algo interesante con las cartas, que son en sí la gran proporción de libros del Nuevo Testamento, son cartas esencialmente, y, y el contexto de las cartas de Pablo la podemos encontrar afortunadamente en el libro de Hechos, y ahí se relata mucho acerca del ministerio perdón, de Pablo, y nos muestra también el contexto de muchos de los momentos en que Pablo escribe. Pablo escribe durante su ministerio, en distintos lugares, circunstancias. eh, Se nos habla que Pablo escribió varias cartas en la cárcel, se dirigió a distintos destinatarios, tanto iglesias como conjunto de iglesias, como es el caso de la epístola a los Gálatas, ¿sí? Los Gálatas tienen que ver con una región, una zona de Asia. Y cuando él escribe a los Gálatas, le habla a varias iglesias de esa zona, de esa región. Pero también vemos que hay cartas personales, como las epístolas pastorales, donde Pablo le escribe a Tito, a Timoteo. eh, Filemón también es otra carta personal. Y ahí vamos viendo entonces que todo relato, todo, en este caso, tratado, como son las cartas, requieren también de una comprensión del contexto y también del escritor, del autor en sí. Necesitamos también conocer al escritor de la carta o del libro, y eso nos puede ayudar también a entender eh, el énfasis que le da,
nos permite entender por qué escribió y con todo eso. Y un ejemplo lo podemos encontrar en los evangelios. Tenemos cuatro evangelios escritos por cuatro autores y cada uno de ellos tiene un estilo particular y tiene que ver con la persona en sí, ¿sí? Como Mateo, que lo escribe un judío, pero así también vemos a Lucas, que es un gentil, que escribe para el mundo gentil, o a un personaje gentil. Eso eh, nos ayuda mucho a entender por qué Lucas escribió con esas palabras o resaltando ciertos eventos a diferencia de los otros evangelistas o autores del evangelio, ¿sí? Eso es importante entonces considerar en el contexto histórico. También hablamos acerca del principio contexto literario, y tener que ver lo que se ha escrito antes y después del texto que estamos analizando, ya sea como parte de nuestra lectura devocional, pero así también en el trabajo mismo de tener que preparar algún sermón o algún estudio bíblico. Siempre va a ser importante tener claridad en ese contexto literario, ¿no? El relato en sí, eso nos ayuda mucho. En los evangelios, por ejemplo, hay de un versículo a otro eh, escenarios distintos, como así también de un capítulo a otro eh, nos podemos dar cuenta que siguen sucediendo las cosas en un mismo lugar y en el mismo momento, mismo tiempo. Así que no nos equivoquemos pensando que si yo cambio, paso a otro capítulo, es otro lugar, es otro momento. No, en algunos casos sigue siendo el mismo entorno, sigue, sigue desarrollándose el relato en un mismo, en un mismo, en una misma instancia de tiempo y eso también lo tenemos que detectar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque al tomar un versículo o una porción de versículo, podemos estar estudiando eh, un relato que es mucho más amplio, como por ejemplo, y lo mencioné en la clase pasada, el Sermón del Monte, ¿sí? Que abarca el capítulo 5 al 7, pero sigue siendo el mismo sermón, sigue siendo Jesús dirigiéndose al mismo grupo de personas que estaban con él, ¿sí? Y, y ahí eso nos ayuda a tomar en consideración lo que se dice antes del versículo que estoy estudiando, ¿sí? ¿Qué vínculo tiene este con los versículos anteriores o posteriores? ¿Sí? Y no podemos omitir lo que se dice antes, inclusive nos puede ayudar a, a tener una visión mucho más completa y entender el sentido mismo del versículo que estamos analizando, ¿sí? El principio gramatical también, entender nuestro idioma, o el idioma en que fue escrito, o la versión que estamos usando. Nosotros, nuestro idioma, lenguaje nativo es el español. Tenemos que conocer también su gramática, tenemos que conocer el uso de ella para que esto también nos facilite en la lectura misma de la escritura. ¿Sí? No podemos dejar de lado aquello. Principio de la escritura interpreta a la escritura. ¿Sí? Nos enfocamos en lo que la escritura dice. No podemos empezar a especular, no podemos alegorizar todas las cosas. No es así. Quinto, principio de la intención del autor. ¿Por qué escribió tal autor? ¿Qué lo movió a eso? ¿Por qué menciona eso? Es importante también de averiguar y para esto los comentarios bíblicos nos pueden ayudar mucho. Principio de la centralidad de Cristo, siempre tenemos que enfocarnos en detectar de qué otra manera, de qué manera está más bien dicho, está Cristo presente ahí, ¿sí? ¿De qué manera está Cristo presente? ¿De qué manera vemos ahí?
a Cristo reflejado, ya sea en una de sus atributos o en la misión misma de Jesús. Eso es interesante de buscar ahí asociarlo al mismo propósito de Jesús y, y tiene que ver con el Evangelio mismo, ¿no? El 7 dice principio de propósito, del propósito divino, ¿cierto? La interpretación de buscar el propósito central del texto, revelar la voluntad de Dios y glorificar a Cristo y transformar vidas, ¿sí? Estamos leyendo la palabra de Dios y ahí se manifiesta el Señor, ¿ok? El 8 aplicación contemporánea, es decir, ahí viene la exégesis misma, ¿sí? Eso es importante. Eh, Estamos leyendo un texto que fue escrito hace muchos años. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, con nuestro tiempo? Tiene que ver eso con mi vida, con la vida de la iglesia, con la sociedad, con la misión. ¿Cómo extrapolamos eso a nuestra vida en este tiempo? Tenemos que encontrar ahí la enseñanza para nosotros, ¿sí? El principio de dependencia del Espíritu Santo, que es el 9, nos recuerda que este libro debe ser entendido bajo la guía del Espíritu Santo. La oración, la búsqueda de Dios es importante para aproximarnos adecuadamente, ya sea tomando también de parte del Espíritu Santo la actitud correcta, ¿cierto? Imparcial, objetiva, dispuesto a ser humildes en cuanto a lo que dice, porque puede que por ahí aparezca algún principio o algún mandato de parte de Dios, una voluntad de Dios en la que realmente uno hasta cierto punto no está del todo convencido, o por ahí lo ha asimilado a medio. Como buenos estudiantes de la Escritura, tenemos que ser también sencillos en eso y obedientes en cuanto a lo que Dios nos dice. Tiene que haber una aplicación en nuestra vida respecto a lo que Dios dice. No es suficiente entender lo que Dios dice si ésta no ha golpeado nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra voluntad. Y el último, principio de la unidad de la Escritura. La Biblia, aunque escrita por diferentes autores en distintas épocas, presenta un mensaje unificado y coherente. El Antiguo y el Nuevo Testamento están asociados. Eso lo hemos dicho. La palabra de sí tiene muchos vínculos, mucha relación. Así que tenemos que también entenderlo así. No son temas aparte del Antiguo y el Nuevo Testamento, y una cosa es lo que dice Pablo y otra cosa es lo que dice Moisés, por ejemplo. No. Inclusive los autores del Nuevo Testamento hacen mucha referencia también a escritores del Antiguo Testamento, ¿sí? Hay intencionalidad entonces en el sentido de que se quiere hacer un todo y de tener una unidad temática frente a las verdades de Dios, ¿sí? No sé si hay algún comentario o pregunta. Bueno, hermanos, vamos a adentrarnos entonces a lo que tiene que ver con las pautas específicas para la interpretación del Antiguo Testamento. Aquí, el propósito de esta unidad es tener algunos aspectos generales con respecto a los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vamos a partir con el Antiguo Testamento y estos son eh, directrices muy generales, pero creo que nos va a ayudar, si no lo habíamos entendido así, nos va a ayudar mucho a tener una panorámica general. Por supuesto, esto se va asimilando, se va entendiendo, se va asociando en la medida que vamos introduciéndonos más y más en cuanto al relato mismo de toda la Biblia, ¿sí? Eso requiere tiempo, por supuesto, requiere estudio, no es mágico, no es una cosa que yo aquí adquirí todo las verdades de la Escritura, no. Vamos a estar toda nuestra vida aprendiendo y encontrando cosas nuevas.
¿Qué podemos decir del Antiguo Testamento? Que más del 40% de sus libros son narrativos, son relatos, ¿sí? Y según lo que encontré aquí, estas categorías que tenemos de la narrativa van desde el punto de vista personal, de personajes y su vida, como así también de su familia, y ahí podemos hablar en el Antiguo Testamento de Noé, pero también podemos ver a su familia, podemos hablar a Abraham y su familia. Y eso es interesante, ¿eh? Cómo Dios actúa de tal manera que no tan solo afecta a la persona con quien directamente se relaciona, sino que hay una repercusión familiar, tanto positiva como puede ser negativa, ¿sí? Porque vemos en la escritura también cómo hay familias ejemplares y otras no tanto, pero es interesante cómo tiene injerencias que van más allá del individuo. Y eso lo tenemos que tener muy presente. La fe no es única y exclusivamente un asunto personal. Tiene que ver con la familia también. Y eso nos llega a nosotros que somos padres, que somos esposos, que tenemos una familia. Qué importante es que lo que yo estoy recibiendo de Dios también pueda incidir en nuestra familia. Es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, que nuestra fe trascienda y llegue también a nuestros seres queridos. Eh, y nosotros somos los que estamos más cercanos a ellos. Nosotros intencionadamente tenemos que influir en la vida de nuestros hijos y nuestro entorno familiar en general, porque la familia no necesariamente son esposos e hijos. Las familias hoy son mucho más amplias, ¿no? Hay familias donde todavía está presente los abuelos, hay tíos que están viviendo con nosotros, pueden haber parientes que vienen de otro lado y se suman a ser parte de la familia, ya sea porque está con nosotros, porque está estudiando, o llegó a la ciudad donde yo estoy por trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el grupo familiar es diverso en ese sentido. Y nosotros, y en especial los hombres aquí, creo que no tenemos que olvidar nuestro rol sacerdotal, pastoral de nuestras familias. Es algo que está implícito dentro de nuestras obligaciones. Velar por la vida espiritual de nuestra familia. Algo que por ahí tenemos que reconocer, no hemos sido del todo obedientes o fieles a eso. Tendemos a delegar esa labor a la iglesia. Tendemos a esperar que los maestros de la escuela dominical eduquen a nuestros hijos en la fe. Pero ¿podrán hacer un trabajo así si en realidad están 1 hora o 45 minutos a la semana con un maestro de escuela dominical? Difícilmente. Vamos difícilmente la palabra va a tener una injerencia profunda en un niño con tan poco tiempo. Por eso que Dios deja muy en claro eso al pueblo de Israel. Los padres son los principales responsables de la vida espiritual de sus hijos y de su familia. Y eso tenemos que asumirlo también dentro de nuestros roles como esposo, como padre, ¿no? Nos quedamos en el simple trabajo de ser proveedor, pero estamos educando a nuestros hijos con la fe, estamos ahí transmitiéndole mi fe, mi devoción a Dios a través de hechos concretos, como el de estar siempre ahí queriendo ir a la iglesia y con todo el ánimo y con todo lo que eso implica, ¿no? Y no ver un domingo todos apresurados, de carrerita, apurándonos y enojándonos a veces porque estamos todos ahí atrasados y finalmente todos llegamos malhumorados a la iglesia porque ya tuvimos ahí algún imprevisto y llegamos todos ahí medios desenfocados y tenemos que casi darnos un tiempito como para retomar
el objetivo en sí, ¿no? Y eso los niños lo detectan. O sea, un hijo detecta si los padres están yendo porque hay que cumplir con una obligación o es porque realmente saben que es lo mejor para la familia. Creo que eso es importante. ¿Cómo estamos transmitiendo nosotros ese trabajo? No es como que tenemos que ir a la iglesia porque somos cristianos, sino que decirle a ellos, vamos a la iglesia porque es ahí donde Dios nos puede hablar. Vamos a la iglesia porque ahí es donde está nuestra familia espiritual. Es ahí donde puedo yo tener contención, puedo tener amistades también. Algo que se ha perdido también en la iglesia, ¿no? ¿Cuántos amigos tenemos en la iglesia? ¿Qué ocasiones tenemos para relacionarnos con ellos? Hoy eso se ha perdido un poquito, lamentablemente. Somos más conocidos y hermanos del culto, pero quizás hay que generar instancias donde podamos estar más juntitos. ¿M? Que no nos gane el hecho de que estamos todos ocupados o que de repente, oh, es que no todos somos iguales, pensamos iguales. No, pero hay que hacer esfuerzo. Y eso implica conocernos, eso implica estar allí muy pendiente, ¿no? Así que eso es muy importante. La narración entonces tiene que ver con historias reales, tiene que ver con familias, tiene que ver con un país, una nación. eh, por lo tanto, hay personas, hay personajes allí. Hay un relato que puede ser familiar, pero que tiene repercusiones inclusive más allá de la familia, como es el caso de Israel, que es una nación que finalmente estaba siendo tratado por Dios para que finalmente lo que iba a ocurrir en esa nación fuera de bendición para todas las naciones, como es la aparición de Cristo, el Mesías, desde Israel. ¿Qué tenemos que ver entonces? ¿Cómo tenemos que abordar estos libros que, como le decimos acá, es el 40% de los libros del Antiguo Testamento? Hay mucho que ver allí y tenemos que abordarlo de la manera más acertada. ¿Qué es lo que dicen los comentaristas? ¿Qué es lo que dicen los estudiosos de la Biblia? Uno, aquí va una pauta, ¿cierto? Un punto a considerar cuando estudiamos las narraciones del Antiguo Testamento. Establecer el periodo histórico particular en el cual se ubica la historia o relato. Un ejercicio, siguiendo la línea histórica, ¿no? O cronológica de Israel, hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué fue primero? Eh, lo que nos dice Nehemías o lo que nos habla Isaías, según la línea cronológica. ¿Qué es primero? ¿Los dichos de Isaías o de Nehemías? O lo que dice Nehemías. Hay una línea cronológica, ¿ven? Y tenemos que ubicarnos en los tiempos. ¿Qué fue primero? ¿La conquista de, de, de Canaán o el periodo babilónico o el periodo que Israel estuvo en Babilonia? La Ahí, conquista de Canaán, po. ya, muy bien, es primero. Después viene, Después viene lo otro, ¿no? Ahí es un sí. ejemplo muy simple de que los relatos tienen una secuencia, una línea. Mm. ¿Sí? Y, y tenemos que ubicarnos en los tiempos, ¿no? En la época. Y, y aquí hay una, un, un esquema, un bosquejo que ahí ustedes van a tener para eh, puedan ustedes tener un poquito de claridad con respecto al orden de las cosas, ¿sí? Pueden haber distintos órdenes, ¿eh? Este no es el único y exclusivo. Tomé este como para tengamos un ejemplo de lo que quise decir y darnos cuenta que
los sucesos que ocurren en el Antiguo Testamento tienen un orden. Y el primero acá dice que es el periodo primitivo, que tiene que ver con el origen de todas las cosas, ¿no? En el sentido de la creación misma, ¿sí? Estamos hablando entonces de qué libros acá, Génesis. En Génesis, claro. exactamente. Estamos Sí, hablando del origen de... primero. O sea, en realidad del Pentateuco, po. Periodo patriarcal, pero mosaico, sí. Ujú. Estamos hablando desde el inicio de la creación, pero a la vez Mm. también de la conformación de qué pueblo, Del pueblo de Israel. del pueblo de Israel. Eso sale en Génesis Mm. y, y vemos ahí entonces el surgimiento de la creación, pero también del pueblo, que para nosotros sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque de ahí surgiría el Mesías y Dios toma a Israel, lo forma para esos propósitos. O sea, es el instrumento de Dios para la salvación de la humanidad. ¿Sí? Y después vemos lo que tiene que ver con el periodo patriarcal. ¿Sí? Es el tiempo de qué personajes, de los que entendemos son los padres de esta nación hebrea. Y estamos hablando de, Abraham, en orden sí, Abraham, y después Isaac, Abraham, Isaac, Isaac Isaac, Jacob. y Jacob. Jacob. Sí, ellos son los patriarcas y, y que vemos ahí cómo Dios forma a esta nación, a este pueblo. Partió de la nada misma, de un Abraham que no tenía descendencia, a hacer a llegar a ser un pueblo grande que después más adelante generó problemas para los mismos egipcios cuando crecían y crecían, a pesar de tener trabajo y todo, trabajo forzado y tener muchas limitaciones, a quién sabe hasta no comer adecuadamente, pero Dios ahí estaba con ellos y el pueblo en vez de morir de enfermedades, de hambre y de tanta otra cosa, fue un pueblo que siguió creciendo y teniendo descendencia, ¿no? Así que eso se ve muy, muy interesante. ¿Sí? Perdón, un segundito, hermano, un segundito. Perdón, perdón. Voy aquí con... Muy bien. Como les decía, hermano, entonces tenemos aquí este bosquejo, el periodo patriarcal que tiene que ver con el surgimiento de la nación hebrea a través de Abraham y sus hijos. Después viene el periodo mosaico. Ya el nombre lo dice, ¿cierto? Estamos hablando de... Moisés, Sí, y esto lo vemos en qué libro. Éxodo. desde Éxodo, Éxodo hasta, sí, pues Éxodo. No, no. Bueno, Moisés es el autor de Génesis, de los primeros libros de la Biblia, De los Sí, primeros pues. cinco, de todos los sí. cinco, pero donde vemos a Moisés en acción es en Éxodo. De Éxodo. hecho, en adelante, ¿cierto? Ujú. Porque Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio tienen que ver con ese viaje por el desierto, donde conocieron a Dios a través de las leyes, de los ritos, eh, vieron la mano de Dios, vieron la misericordia de Dios, vieron la protección de Dios, pero también vieron la ira de Dios en todo esto. O sea, el desierto para ellos fue una escuela de fe, pero con todo. Y eso marcó tanto a ese pueblo que ya de ahí claramente ellos estarían dándose cuenta de que Dios era un Dios o es el Dios de Israel, pero que va más allá de lo que ellos mismos podían dimensionar. ¿Sí? El periodo del desierto, bueno, es lo que decíamos también está asociado con esto, el periodo de Moisés, Éxodo, pero después vemos cómo en los libros el resto de los libros del Pentateuco, vemos ahí al pueblo, ¿no? La conquista y la colonización tiene que ver con el libro de Josué, ¿sí? Tiene que ver con el periodo en que Josué asume el liderazgo y toma la tierra prometida.
La premonarquía tiene que ver con los jueces, ¿sí? Tiene que ver con estos caudillos que Dios los levantaba para cuidar del pueblo, para protegerlos de situaciones ahí un tanto complejas y vemos cómo Dios ahí actúa a través de los jueces, como Débora, como Sansón, como Gedeón, entre otros, ¿sí? Y la monarquía temprana tiene que ver con el reinado, ¿cierto?, inicial, con la monarquía que parte con el rey Saúl, después le secunda David, y el tercero es Salomón. 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 Exactamente. Y ahí vemos la monarquía temprana que es Saúl, vemos el periodo de David y Salomón, que ahí aparece también, y fíjense ahí las épocas, los años. Después vemos el reino dividido, y ahí empezamos a ver los libros de Reyes, de Crónicas. Ahí es donde vemos una época negra de Israel, como tal. Eh, David consiguió unir al pueblo, juntamente con Salomón. Fue un tiempo de bonanza, era un solo pueblo, ¿cierto? Pero esta gran nación que estaba conformada por las tribus de Jacob, o los hijos de Jacob, que en un inicio estaban divididos, fíjense, porque cuando ellos conquistan la tierra prometida, Dios asigna a cada tribu territorios. Y cada uno tenía, entre comillas, cierta independencia. Ellos tenían ahí su gobierno, su quehacer y todo lo demás. Pero cuando comienza la monarquía, se unen todos estos pueblos y son comandados por Saúl, ¿sí? Eh, David por ahí sigue manteniendo esa unidad, eh, algo difícil también, y Salomón también que vivió un tiempo de bonanza para Israel, y, y que al morir Salomón, su hijo Roboam, quien hasta ese momento era el descendiente de él, hace mal las cosas Mm. y pone más presión sobre el pueblo con impuestos, haciendo leyes que iban en desmedro del mismo pueblo. Y eso hastió a la gente y, por otro lado, eh, se generó una división y se conformó el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Conocido también como Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, ¿sí? Ahí donde surge entonces esta división. Esta división llegó finalmente a qué? A que pereciera uno de estos reinos. ¿Cuál de estos dos reinos perece? ¿El reino norte? ¿El reino sur? ¿Cuál perece? El del norte, no sé. No sé. El reino del norte. Mm. ¿Sí? Es decir, que ahí eh, vemos cómo esta división debilitó a este pueblo y el reino del norte, que de hecho era más numeroso en cuanto a las tribus, y en territorio porque abarcaba Samaria y Galilea, termina siendo conquistado por los asirios y desaparecen, ¿sí? Y quedan allí prácticamente anulados en todo esto. Y quien permanece es Judá, que se extiende un par de años más, ¿sí? Unos cientos de años más, pero finalmente también termina conquistado por los babilónicos, que exilian a Israel y lo llevan a su nación, a sus tierras, a Babilonia, y dejan los ancianos o la gente que, entre comillas, no era tan útil para ellos, los dejaban ahí en Jerusalén y en lo que era su tierra, ¿no? Pero ahí es donde vamos viendo cómo se van dando las cosas. Manager Geraldine tiene la mano levantada. Pastor, justo estaba leyendo como un resumen de lo que era el Antiguo Testamento hace poquito.
Ah, mira, qué Y bien. de la Biblia que me regaló la Pablita estaba, esa Biblia tenía todo el resumen. Em, Mi duda era, justamente estaba leyendo el tema de la división de los reinos y aparecen ahí los samaritanos, que dicen que Ajá. son asirios que adoptaron costumbres de los judíos. ¿Es así? Así es. No no eran judíos puros. Perdieron eso, lo perdieron. Ya, esa era Y mi consulta. y esa fue la crítica y el reprocho de la tribu de Judá hacia ellos, y que se extendió a los tiempos de Jesús. Por eso es que los judíos veían que viene de Judá, ¿no? De ahí viene el nombre judío, porque era el remanente de Judá, eran los que no fueron conquistados y limpiados étnicamente, ¿cierto? Sino que se mantuvieron ahí firmes sus convicciones, y en cambio los samaritanos se mezclaron con los asirios, adoptaron su religión, sus dioses, perdieron su identidad como pueblo de Israel. Y eso ellos Mm. nunca le perdonaron eso y se lo reprochaban y los consideraban casi traidores de su propio pueblo, de su tradición, de su historia. Y ahí viene el rechazo de ellos al punto que ni siquiera eh, eh, pisaban su tierra, Samaria, y se daban una vuelta más larga para no encontrarse con ellos, porque para ellos eran un pueblo traidor, un pueblo que eh, traicionó sus convicciones. Pero eso cambia después con Jesús, ¿sí? Y eso es lo interesante. Jesús fue con los samaritanos también. Pero claramente ellos perdieron su identidad, y eso es lo que los hace verse casi como, como le digo, eh, impuros, traidores para el resto. ¿Sí? Entonces aquí, mis queridos hermanos, vemos este esquema. Y que es importante que nosotros entendamos que aquí hay una cronología, hay una historia de un pueblo que vivió distintas etapas, ¿sí? El último acá, el de restauración, aquí es donde vuelven de la tierra, del exilio. Dios ya les había dicho, miren, interesante, Dios les dice, por su incredulidad, por su desobediencia, por su rebeldía, ustedes van a ser castigados. Les dijo Dios, ustedes van a ser conquistados por un pueblo extranjero y van a pagar por lo mal que han hecho. Y es más, Dios les dijo, y van a ser dominados por 70 años por ellos. Imagínense, Dios se encargó de anunciarles lo que iba a ocurrir. O sea, ellos sabían que iban a vivir 70 años en el exilio, pero que pasado ese tiempo iban a volver. ¿Sí? Fíjense cómo ahí está Dios eh, tratando con ellos. Miren, esto es importante. Creo que tenemos que aprender mucho cómo Dios trata a Israel, para nosotros también verlo aplicado en nuestras vidas y en la iglesia. ¿Cuántas veces somos muy fáciles para sancionar? Y, pero fíjense que si bien es cierto, hay una sanción que eh, es una reprensión por no haber cumplido con Dios, tiene también una finalidad restauradora. ¿Sí? No es como ya te corto la cabeza y chao, te desecho, Mm. sino que tiene que ver con que Dios les dice a ellos, miren, ustedes van a recibir castigo, pero a la vez también les dice lo que van a padecer. ¿Con qué finalidad? O sea, ¿no ven ustedes ahí un poquito cuál es la intención de Dios? ¿Por qué les dice van a estar 70 años fuera de su tierra, pero después van a volver? Hay allí una motivación, una intención de parte de Dios.
mostrar su misericordia, mostrar que se pueden arrepentir, no sé, o que pueden arrepentirse de su actual proceder y que Dios les restauraría. Sí, la verdad que siempre hay un momento de redención, Así que es, siempre Dios da. así es, Se ve a lo largo de toda la Biblia eso. claro. Y el pueblo tenía que entenderlo así. Por eso que Dios les anticipa lo que ellos iban a vivir. Imagínense ustedes si simplemente Dios, ¡pam!, Dios se deja caer y, y por ahí, sin ninguna explicación, sin mediar explicación. ¿Qué Ujú. podríamos caer? La especulación. Hermanos, ¿me permiten un segundito? Perdónenme, es que estoy con una cosita acá. Tengo que hacer una cosita, 2 minutos y vuelvo. ¿Ya? Por favor. Amén.
Hermanos, discúlpeme, ya llegué. Y eh, ¿me escuchan, cierto? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Ya. Sí. Bueno, si me ayudan a aislar el momento, porque salí y ya me bloqueé. Ah, estábamos hablando del tiempo, ¿cierto? Y de la importancia que tiene esta para una comprensión del relato, sobre todo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Los que se han sumado ahora a la clase, les saludo y le estamos hablando acerca de que el 40% de los libros tienen que ver con la narrativa, con el relato de un suceso real, un relato concreto, ya sea de un personaje, pero que también está muy asociado a la familia, a su descendencia, a momentos históricos que se realizaron y que por ende tenemos que tratarlo como es un relato narrativo histórico que no da pie a alegorías, a interpretaciones en ese sentido. ¿Sí? El hecho es así, tal cual. Y no podemos empezar a tener especulaciones, sino apegarnos a lo que dice el texto, pero a la vez también entendiendo el momento en que ocurren las cosas. Eso nos ayuda mucho para una mayor comprensión. ¿Sí? Y este cuadro que ustedes ven en pantalla tiene que ver mucho con esto, con el proceso que vivió el pueblo de Israel y que aborda prácticamente todo el Antiguo Testamento. O sea, este es el Antiguo Testamento, todo este relato histórico, desde el principio hasta el final. El pueblo es restaurado, vuelve nuevamente a su tierra prometida, termina el exilio y ahí nuevamente empieza a reencontrar con Dios. ¿Se acuerdan? Con Nehemías, con Abdías, y empiezan ahí ese proceso de reencantarse nuevamente con Dios y en el caso de muchos que habían perdido también ese vínculo, esa relación con Dios. ¿Eh? ¿Para qué? Para seguir con el plan de Dios, porque viene después el Nuevo Testamento como esa instancia donde la palabra se hace verdad, se hace vida, porque ya vemos al Mesías prometido, encarnado en medio de ellos, viviendo con ellos, y eso apegado a lo que ya los profetas decían en el Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, aquí no hay nada que esté separado de- de- del relato mismo del mensaje de la venida del Mesías y la respuesta que tiene Dios para el pueblo. ¿Sí? Cuando uno estudia el Antiguo Testamento se da cuenta de qué cosas acerca de Dios, de su santidad, por ejemplo, de que Él aborrece el pecado, pero a la vez también vemos su misericordia, vemos que la fe nos lleva a cosas importantes en nuestra relación con Dios. Si el pueblo en muchos casos fracasó, fue por falta de fe. Eso es un hecho concreto y lo podemos aprender y conocer a través de la vida misma del pueblo de Israel. Y ahí la importancia de aprender y conocer de sus errores para que eso no ocurra con nosotros. ¿Para qué repetir la historia si ya sabemos cómo Dios actúa?
Dios es inmutable, Dios no cambia. Y si yo voy entendiendo cómo Dios trató al pueblo de Israel, puedo entender que así va a tratar conmigo. ¿Sí? Hay cosas que no van a cambiar ahí. Que vamos conociendo el trato de Dios con el ser humano, con el pueblo, pero a la vez también vamos conociendo al ser humano frente a Dios. Es sorprendente cómo personajes que estando con Dios también cayeron. Y ahí la importancia de ver, bueno, cómo sucedieron las cosas y qué aprendo yo de eso. ¿Sí? Eh, de eso se trata, hermano. De aprender de los errores de otros para yo tenerlo presente en mi vida y entender de que estas cosas me pueden pasar a mí si yo no tengo los resguardos necesarios y hago las cosas como Dios me pide. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. ¿Qué podemos seguir diciendo acerca del estudio de las narraciones bíblicas? Aunque estas tienen, ¿cierto? Eh, Detalles no tan abundantes o amplios, estas contienen de igual manera una historia parcial, porque no la cuentan todo, porque no es un libro de historia propiamente tal. Hermano, discúlpeme un segundito. Ya, hermano, perdón. Lo que decía en el punto 2 entonces, es que estos son relatos no tan completos, porque la Biblia no es en sí un libro de historia, ¿sí? Tiene historia, pero no es un libro de historia. Y no podemos esperar de él un tratado con lujo y detalle de los acontecimientos, sino que en este caso se asume de que estos relatos se dirigen propiamente al mismo pueblo que vive estas experiencias, ¿sí? Es como un recuento de lo que ellos mismos han vivido. Y ellos en sí tienen muchas cosas asimiladas y que el autor no necesariamente tiene que explicarlo porque ya son asumidas y entendidas. Somos nosotros los que tenemos el problema de tratar de entender el contexto en que se realizaron las cosas. Y ahí es donde está esa brecha del tiempo que nosotros tenemos que tratar de acortar para llegar a entender el sentido, el espíritu de quien escribe lo que estamos leyendo. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos esperar también de que sean narrativas totalmente acabadas, porque hay cosas que están asumidas. Y ahí es donde está el esfuerzo de nosotros como estudiantes de la palabra, de tratar de lograr entender algunos aspectos que necesitamos apoyarnos a veces de los hallazgos arqueológicos, de escritos de otros estudiosos, ¿no? Que hayan escrito acerca de, y han complementado un poco la historia que aparece en la Biblia, ¿no? Y ahí donde podemos encontrar documentación, libros que nos puedan ayudar en esto, ¿sí? Punto 3, seguir la trama natural
de la historia desde el comienzo hasta el final. Por lo general, la trama incluye una crisis de situación versus, o sea, con la relación humana y preguntarnos cuál es la crisis, cómo surgió, fue resuelta o no. Es una pregunta tomada como ejemplo de entender la génesis y en qué termina todo. ¿Sí? Por ejemplo, acordémonos de Josué o de Jacob, me había dicho, Jacob. Eh, Entendemos que Jacob, hijo, ¿cierto?, de Isaac, su hermano, Esaú, ahí hay un relato familiar y vemos ahí a un Jacob que toma protagonismo, que, que llama mucho la atención, ¿no? Eh, no sé si ustedes me siguen en esto, no sé si todos están al tanto del relato de Jacob y de su hermano. Ahí había un conflicto, ¿no es así? ¿Cuál era este conflicto? Bueno, habían celos, preferencia de la La madre por progenitura. Esaú. Y Ujú, claro, le robó la progenitura, pero con el apoyo de su mamá también. O sea, había ahí ¿cómo se llama? Un trato preferencial hacia Esaú y no Jacob. O sea, perdón, hacia Jacob, no Esaú. así es. Jacob le arrebató. Pero, pero pese a que hubo esa maraña, eso estaba predestinado por Dios. Eso también me asombra porque igual fue cuando nacieron, ¿cierto? Él venía tomado del calcañar, o sea, del talón de Esaú. Ujú. Siempre Es, como, bueno, es es que catalogado ellos como ladrón y engañador Jacob en todo caso, se antes de pelearon la que, progenitura. sí, pero él no era bueno, no era una buena persona. Sí, entendemos que, quiero, aquí Jacob usurpó la primogenitura, la negoció, eh, un hombre con ambición, pero un hombre que sí también, por ende, quería lo mejor, versus su hermano que le daba lo mismo, ser o no el primogénito. Entonces vemos hay dos lados o dos aspectos que deben llamarnos la atención, ¿no? Jacob, sí, actuó mal, pero también vemos la indiferencia eh, de un hombre que en realidad no le tomó la seriedad que debía haber tomado, pero cómo después esto se torna eh, en que finalmente se sigue canalizando el propósito de Dios. Que tenía que haber asumido ahí el rol protagónico era Saúl, pero fue Jacob, y de mala manera. Y en esto, obviamente, no estamos justificando de que las cosas se toman así de esa manera para poder yo tomar los planes de Dios. Aquí uno aprende también cómo Jacob llegó también a entender las cosas y a finalmente restaurar su vida. O sea, el Jacob que huye de la casa de sus padres, de su tierra, fue porque sí, porque él sabía lo que había hecho, la falta que había cometido y que su hermano estaba para matarle. Y él huye. Y pasan sus años, ¿cierto? Y ahí vemos la historia de Jacob y cómo él finalmente llegó a restaurar su vida. Lo que vivió Jacob es el reflejo de lo que nosotros como creyentes también pasamos, ¿no? Y cómo Dios restaura el corazón y finalmente ese Jacob que vuelve después a casa ya no es el mismo Jacob de antes. Vemos ahí entonces un hombre que fue tratado por Dios
entendió y se preparó, o de otra manera estuvo a la altura de las cosas después. ¿Sí? Miren cómo Dios de lo malo saca algo bueno. Cómo el poder de Dios restaura y de lo malo hace algo bueno. Obviamente con la participación nuestra, no es que Dios nos agarra ahí de las mechas y dice tú ahora vas a hacer esto y vas a hacer así y así. No, viene de un Jacob que también tuvo que entender su pecado, tuvo que pagar por su pecado, tuvo que reconciliarse con Dios, tuvo que restaurar, porque cuando vuelve a la casa, a su tierra, iba con mucho temor. Porque, ¿cuál era el temor de Jacob? De Saúl No, que lo matara. mataran. Exactamente, o sea, tenía ese temor de que Esaú cobrara venganza de él. Pero él fue y enfrentó la situación. Él iba a restaurar la relación con su hermano. Y eso implicaba un riesgo, indudablemente un riesgo. Pero él sabía que tenía que volver al plan original de Dios. Si a Jacob no le hubiese importado eso, nunca hubiera vuelto. ¿Para qué voy a volver a que me maten? Bueno, voy ahora a correr riesgo, pero voy con la esperanza de que mi hermano me perdone. Voy con la Pastor, ilusión de restaurar. ¿Sí? pastor, como a lo que usted hacía mención, me hacía recordar también como la historia de José con sus hermanos también, po. ¿También? Sí, tal Sí, cual. porque también pasaron bastantes años hasta que hubo esa reconciliación con todos sus hermanos, po. Ujú, tal cual. Sí, exactamente. Miren, ¿qué pasa si yo leo justamente esa historia donde aparece eh, José encontrándose con su hermano, pasado mucho tiempo, y él siendo un oficial o un funcionario del imperio egipcio? Y yo no entiendo lo que pasó antes. Va a quedar claro lo que sucede ahí o la intensidad de las cosas? No. La narrativa, o en este caso los relatos que ocurren en la Biblia, es necesario que entendamos desde el principio al fin para esa claridad necesaria y tener una interpretación necesaria de las cosas. ¿Sí? Así como Jacob, era necesario entender todo su génesis, ¿no? Toda su historia, de cómo partió y cómo terminó. Y así yo voy a poder entender con mucho más claridad los sucesos que el mismo Jacob vivió y cómo terminó toda esta historia. Lo mismo con José, que terminó perdonando a sus hermanos y fue quien los salvó a ellos de morir de hambre, porque los acogió, los recibió. Por eso que ahí hay un símil y se habla de que José tiene mucha relación con Jesús. ¿Sí? Ahí se ven ciertos indicios acerca de lo que es Cristo finalmente, ¿no? El despreciado, pero que finalmente fue quien salvó a su familia. Punto 4 dice, muchas de las revelaciones del carácter de Dios se dan en medio de una crisis humana. Entonces Dios se manifiesta para encontrarse o para identificarse en medio de dichas crisis. Por consiguiente, ¿cierto? Ahí está mal escrito. Por consiguiente, identifica la necesidad humana. Vemos el carácter de Dios, vemos quién es Dios a través de estos acontecimientos. ¿Sí? En estos relatos históricos vemos a Dios y vamos conociéndole a Él en cómo piensa, cómo actúa, cómo procede, cómo nosotros a la vez también tenemos que relacionarnos con Él. ¿Sí? Eso es importante al momento de estudiar, ¿cierto?, la parte narrativa. Dice acá el 5, la revelación presupone un evento sobrenatural. Algunos se pueden explicar, otros no. ¿Sí? Hay cosas que dice la Biblia y relatos
que se dan por hecho y que uno no se explica cómo sucedieron. Por ejemplo, las plagas. Por ahí algunos han tratado de darle alguna explicación a ciertos momentos también. El cómo se abrió el Mar Rojo, por ejemplo. Y por ahí en una oportunidad leí de que se decía de que el que el mar hubiese abierto fue porque hubo una erupción volcánica cuya lava eh, entró al Mar Rojo e hizo ese camino para que el pueblo eh, pasara. O sea, hay efectos naturales que llegaron a concretar y a realizar tal evento. Y así algunos le han dado explicación a cada uno de los sucesos que ocurrieron allí. ¿Fue así o no fue así? Eso no está claro, pero la Biblia cuenta del hecho en concreto. El pueblo cruzó el Mar Rojo y en seco. Si Dios usó o no la lava volcánica, no es un tema, sino el hecho de que se concretó el propósito, salvar al pueblo cruzando el Mar Rojo. Y los que le siguieron murieron ahogados. ¿Sí? El 6. Las narraciones bíblicas son moldeadas por medio de las convicciones teológicas. Por ejemplo, las narraciones de Génesis del 1 al 11 presentan a Dios como el soberano creador trabajando en medio del pecado humano para llevar a su creación a una armonía con su voluntad, la santidad de Dios y su llamamiento a Israel a ser gente santa eh, eh, que domina el libro del Levítico. ¿Sí? Hay aquí también, en estos relatos, la idea clara de cómo, o sea, qué Dios pretende con todo esto. Y cuando hablamos de visiones teológicas, hablamos de que Dios, Jehová, es Dios, de que Dios es soberano y otros atributos más que podríamos, o características que podríamos mencionar acerca de Dios. ¿Sí? Hay ahí también la entrega de esa información. 7. Generalmente las narraciones no enseñan doctrina, pero sí son usadas para ilustrar temas doctrinales. ¿Sí? Las narraciones en sí no son un tratado teológico, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de lo que Pablo escribió en Romanos, que ahí vemos también mucho acerca de lo que es el pecado, de lo que es Cristo, ¿cierto? Lo que es Moisés, y etcétera, etcétera, y que nos dan una visión clara de quién es Dios, quién es Cristo. Pero en las narraciones no se nos explica eso. Sí los hechos concretos donde podemos de ahí deducir ciertos atributos de Dios o cierta naturaleza de Dios, porque hemos visto su accionar, ¿cierto? El efecto que Dios produce en la misma historia del ser humano. 8 dice, no todas las narraciones tienen un punto moral, no todos los personajes son ejemplos a seguir, no todas las narraciones tienen un final feliz. ¿Sí? Eso es claro, será la palabra de Dios, pero hay cosas, como yo le dije en una oportunidad, que para nada son dignas de imitar. ¿Sí? Hablamos del gran David, el rey David, pero también podemos ver ahí cómo David se equivocó, actuó mal, y las consecuencias fueron lamentables, ¿no es así? Por el pecado de David, eh, los hijos entraron en rebeldía, hubo muerte, hubo asesinato. Hubo una vejez tanto sufrida, ¿no? Sí, Dios le perdonó, pero hay secuelas en todo esto. Y para nada deseable, ¿cierto? Ni admiradas. Vemos también a un Salomón que, que en su momento de esplendor, ¿cierto? Fue reconocido por muchas otras naciones por su sapiencia, por sus consejos, pero después uno lee Eclesiastés y uno se pregunta, ¿será que Salomón no sé, se nos cayó del pedestal, porque para él todo era vanidad, el conocimiento mismo, la sapiencia, para él también era vanidad, que las riquezas que él obtuvo, inclusive él que vivió los lujos que muchos querían, él termina diciendo todo es vanidad, todo en realidad
no tiene sentido, porque él realmente también cayó y pisó bajo también, Salomón. Pero ahí Eclesiastés es como ese libro donde él saca sus memorias, ¿no? Él llega a esa conclusión final que uno puede escribir después al final de la vida, ¿no? De todo lo que viví, de todo lo que fui y llegué a ser, todo es vanidad. Porque hay algo mucho más importante que mi relación con Dios, ¿sí? Que estar con Él. Y es interesante cómo vemos allí a un Salomón un tanto más reflexivo, un hombre que lo tuvo todo: fama, riqueza, mujeres, reconocimiento, popularidad, infinidad de cosas. Finalmente, eh, para nada le ayudaron a no, ¿cierto? No evitaron ni siquiera eso, a caer también en el pecado. Así que el hecho de estar bien en otros aspectos no significa para mí fidelidad a Dios, ¿sí? Porque uno dice, oh, Dios me bendice y bueno, con esto yo respondo con fidelidad, pero en realidad aún la gente teniendo más cosas, más se aleja de Dios, ¿sí? Es un poco lo que quiere decir Salomón en sus reflexiones de Eclesiastés. Estos son puntos entonces, hermanos, que yo les digo, tienen que ver al momento de abordar un libro con narrativa como lo es el Antiguo Testamento, que hay en abundancia. Sí, lo mismo podemos hacer también del Evangelio, que también tiene mucha narrativa, mucho relato de ciertos acontecimientos, ¿no? Pero vayamos a otro aspecto del Antiguo Testamento que tiene que ver con la ley, ¿cierto? Los mandamientos de Dios, que abundan también ahí en los libros del Antiguo Testamento y que tenemos que mirarlo también de la forma adecuada. Dice aquí que la ley y la Biblia se puede dividir en tres categorías. Uno son las leyes casuísticas, que son las leyes específicas y condicionales que se aplican a situaciones de la vida cotidiana, ¿cierto? Son situacionales, son cosas concretas. Y uno de ellos es que hay mandamientos que se tienen que seguir al pie de la letra, que no da para interpretaciones, mirando del contexto en que ellos vivieron, ¿sí? Porque hay cosas que aquí, que en el Antiguo Testamento podemos ver, que son ley, que se tienen que cumplir, pero que hoy en nuestro tiempo no tienen esa misma intención. Por ejemplo, acá dice en Levítico 19:26, no coman nada que tenga sangre, no practiquen ninguna clase de brujería. Aquí es concreto, claro, ¿sí? Y no hay que especular ni nada de eso. Bueno, aquí esto, el de la brujería sigue siendo también un mandamiento que se tiene que aplicar, hermano, ¿ah? Esto de la sangre, ¿por qué era tan estricto en su, en su orden? Porque no existían las condiciones sanitarias que hoy veo. Y beber sangre, comer cosas con sangre, en muchos casos eran eh, una situación que nos podía llevar a una enfermedad, ¿sí? Ahí están las leyes apodícticas, que son afirmaciones incondicionales que se aplican universalmente a todas las personas, ¿sí? Esto tiene que ver con leyes que son inmutables, que se aplican tal cual son. No así lo anterior, que tiene que ver con el contexto específico. Aquí las apodísticas, un ejemplo de ello son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se aplican al pie de la letra. No requiere tanta contextualización. Es así, lo fue antes y lo sigue siendo ahora. No han variado esas leyes, ¿sí? Eso es clarísimo. Esas son las leyes apodícticas. Pero hay otras que son las instrucciones sacerdotales que tienen que ver con la Torá y que tuvieron un propósito específico, ¿cierto? Que se desarrolló en su época, ¿sí? Había leyes específicas de ese entonces que hoy no las aplicamos. Por ejemplo, ciertos ritos, cosas que tenían que ver con el culto al sacrificio, ¿cierto? Sacrificio a Dios. Nosotros ya no hacemos sacrificio.
Entonces esas leyes no se aplican para nosotros en este tiempo. ¿Sí? De esa manera tenemos que abordar lo que son las leyes. La ley también trata con diferentes dimensiones de la vida humana, incluyendo compañerismo, adoración, sacrificio. O sea, tiene que ver con nuestra propia vida, con el día a día. ¿Sí? La ley como un todo se propone preservar las características distintivas de Israel como pueblo santo. Y tres, dice tratar de entender las leyes de Israel a la luz del sistema legal del Antiguo Oriente. ¿Sí? Verla nuevamente en su contexto. ¿Sí? Y lo último, aunque los códigos legales del Antiguo Testamento no tienen injerencia directa con la vida del cristianismo moderno, tenemos que prestar atención a las dimensiones teológicas y a los principios que subyacen detrás de todos de estos materiales. Las leyes del Antiguo Testamento nos proveen un modelo para nuestra conducta moral. ¿Sí? Tiene esa fuerza, tiene esa importancia en medio de nosotros. ¿Sí, hermano? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Estoy de otra manera avanzando rápido por todas estas interrupciones que he tenido que hacer, hermano, y discúlpenme, pero eso me ha obligado a tener que ir un poquito más sobre la marcha. ¿Sí? Eh, Vamos con lo que tiene que ver con la literatura sapiensal, ¿cierto? Y que tiene que ver con también los libros de alabanzas como son los salmos, ¿no? Estos libros que aquí aparecen, como Job, Proverbios, Eclesiastés y algunos salmos, ¿cierto?, que tienen esa categoría de alabanza, son productos de los maestros de la sabiduría de Israel. Sí, porque son muy poéticos ellos, ¿no? Y, y, y tiene su gracia, ¿no? Tiene su valor literario, pero a la vez también ciertas complejidades, ¿no? Por el uso de las palabras, por las rimas que éstas tienen, algo que nos obliga a conocer en cierta medida cómo tendríamos que abordar el estudio de algunos de estos versículos que se encuentran en estos libros. ¿Sí? Eh, Pueden encontrar literatura respecto a cómo abordar estos libros. ¿Sí? Eh, y eso nos va a ayudar a tener una mejor claridad. Dice que los hombres sabios de Israel se dedicaban a promover una filosofía y actitud adecuada hacia la vida, lo cual intentaba guiar al individuo a ser importante, productivo y miembro responsable de la sociedad. Es decir, que los consejos que vemos aquí son muy de la vida, ¿sí? Consejos aplicables a nuestra vida y tienen su valor, ¿sí? Como es Proverbios, que tiene muchos consejos eh, que debemos tomar en cuenta, ¿no? Job es un relato de un hombre que pasó dificultades y que a través de ese también podemos obtener mucha sabiduría acerca de cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida. Cuando hemos perdido a alguien, cuando hemos perdido quizás el fruto de mucho trabajo y esfuerzo, y eso nos lleva a una situación precaria como la vivió Job, ¿no? Un hombre que perdió a sus hijos, un hombre que perdió eh, mucho de su economía, perdió amigos, la crítica de su familia, pero eso también le permitió a él conocer mucho mejor a Dios. Si antes de oídas lo había oído, como dice el último capítulo, ahora dice, mis ojos te ven. Gracias a estas situaciones difíciles, yo ahora te conozco más, Dios, porque he visto tu mano, porque he visto tus consejos, porque he entendido tu sabiduría, hermano. Creo que es muy fácil aprender muchos consejos de Dios, pero vaya que tienen sentido cuando nos toca aplicarlos, cuando nos toca vivir en función de esos consejos. Aplicar la fe y a creer, a saber esperar en Dios o mirar con optimismo las cosas, aunque pareciera que frente a nosotros se está derrumbando el mundo. Pero el Señor dice, confiar, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Job tiene esa particularidad de ser un libro que nos ayuda a ver la vida en su justa dimensión. ¿Cuánto nos afanamos nosotros en tener cosas? ¿Cuánto nos afanamos en ser alguien? ¿Para quién? Para el resto de la gente. Pero todo eso
no tiene sentido si nos aleja de Dios o o simplemente nos conduce a tener una vida espiritual, light, somera, sin ver aplicado eso en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos quedamos con las bendiciones de Dios? Que todo está bien, que tengo el control de las cosas, ¿no? Eh, todo parece funcionar como yo me lo planifiqué. Entonces, como que llegamos a pensar de que Dios, por ahí le vamos a dar un descanso, ¿no? No los vamos a molestar a Dios, ¿no? Dios, ahí, gracias, yo estoy bien, y cuando necesite tu ayuda, te llamo. Y eso no es así. O sea, Dios en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, ¿sí? Tenemos que aprender de la fe de Job, eh, de adquirir esa paciencia que fue puesta a prueba. Hubo momentos que sí, Job golpeó la mesa, pero después entró en razón y finalmente terminó conociendo más a Dios, ¿no? Es un libro muy, muy interesante que tiene que ser estudiado también de la manera apropiada, ¿sí? Quisiéramos dejarlo hasta aquí a la clase y decirles, hermanos, lo siguiente. Estábamos hablando con los hermanos al principio que tengo que hacer un viaje y tengo que ir a Arica a participar del encuentro de jóvenes, encuentro nacional. No estaba contemplado en realidad, pero me han pedido que vaya para apoyar el tema de la predicación. Y bueno, con el propósito de ayudarlos a ellos, de cubrir ahí una necesidad, y como rector de seminario también, estoy yendo también a participar de una exposición que va a haber allá para el seminario. Así que eso me obliga a tener que suspender la clase de miércoles, ¿sí? Entonces no vamos a tener clase este próximo miércoles, pero quiero compensar esas horas, no haciendo, ocupando o ampliando las horas, porque en realidad estamos muy apretados en este mes, estamos con muchas cositas, viene el encuentro de damas, y no creo que se me conecten un día de eso para una clase, ¿cierto? Sería ya, pero el colmo. Entonces, vamos a compensar esas horas de clase dándole alguna una tarea, así como esas que les gusta a ustedes, para que no se extrañen el curso, ¿no? Bueno, no los veo contentos, hermano. No, estoy bromeando, ¿no? Eh, vamos a compensarlo de una manera y, bueno, va la lectura, eso sí, va sí o sí, pero lo que voy a añadir, creo, unos videos que son muy buenos que tienen que ver con hermenéutica, y lo que yo les voy a pedir es que ustedes los vean y me hagan un comentario y destaquen lo más importante de este video, que está en tres partes, ¿no? Es un video que está separado en tres partes, pero yo se los voy a subir al Classroom y ustedes lo van a ver para que ustedes tomen apuntes, y lo que vamos a hacer después, siguiente clase que va a ser el próximo lunes, que es la última semana, ¿sí? Vamos a hablar sobre eso. Y la lectura, que eso va también para que la puedan completar, ¿sí? Esta semana no hay control, como ustedes saben, no hay control, así que vamos a pasar de largo. Pero sí, la otra clase va a haber un control y va a haber un trabajo final, ¿sí? Pero ahí les voy a dar más tiempo para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿sí? No sé si hay alguna consulta, mis hermanos. ¿Todo bien? No, todo bien por ¿Todo? acá. Hermanos, entonces vamos a terminar esta clase y pido su comprensión, hermano. No, no es lo que suelo hacer, de suspender así antojadizamente la clase, pero en realidad surgió una necesidad y hubiese sido, no sé, pienso yo, una maldad no haber podido ir para poder apoyar a los jóvenes que sé que van a ir de muchos, de los distintos distritos de nuestra iglesia, y hay que estar ahí para apoyarlos, ¿no? Así que esperamos que sea un lindo tiempo, creemos así, estamos orando para eso,
como así también orando por el encuentro de damas, que sin duda también va a ser de mucha bendición. Dios nos está regalando lindos tiempos para poder restaurarnos, para retomar fuerza y encauzar la misión de Dios en medio de nosotros. Y aprovechemos ese tiempo, ¿no? Así que ruego sus oraciones por estas dos actividades y estemos ahí también expectantes de lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a terminar, vamos a decirle gracias, Señor, por este tiempo y, y pido a Dios que también les siga bendiciendo a ustedes, sigan creciendo en esto que es el estudiar la palabra de Dios y que no está solamente enfocado a los que tienen que predicar, enseñar, sino que para todo cristiano. Es así, hermanos. Es para todos los hijos de Dios el tener que estudiar adecuadamente la palabra de Dios. Muy bien, Amén. vamos a orar. Vamos a orar. Pastor, disculpe, pastor, una Sí. consulta. ¿Usted puede enviarlo el PowerPoint de estas clases que tuvimos, no? Sí, sí, lo voy a hacer, hermana. Sí, gracias Ya, por comentarlo. Y sí, vamos a tratar de subir, bueno, el PowerPoint de la clase pasada, no sé si lo mandé. No lo mandé. no, El video sí. O- no. No o- sé si video, no he visto el claro, ya, no. perdón. No lo descargué, pero no lo subí. O sea, me refiero que lo saqué, lo subí a YouTube porque tengo que subirlo a YouTube y de YouTube subirlo a Classroom, pero me faltó el último paso. Ya, lo voy a hacer, hermanos, también. Gracias por comentarlo. Y eso sería. Cualquier cosa lo vamos a ver a través del grupo WhatsApp. Si es que hay alguna cosa que mencionar o preguntas que puedan hacer, también lo pueden hacer allí y vamos a estar en contacto. ¿Ya? Así que Amén. Dios me Gracias, pastor. bendiga y todo. Vamos a orar, perdón, vamos a orar. Voy a pedir a Caterín si nos dirigen esta oración final. Amén. ¿Tengo que aprender? ¿No? Sí, Sí, está se bien. escucha. Lo Escuchamos. escucho. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual con mis hermanos hemos podido disponer, Señor, para poder aprender más de ti, Señor. Damos gracias por el aprendizaje, Señor. Gracias por nuestro pastor Patricio, por la forma en que tú lo usas, Señor. Gracias también porque cada uno de mis hermanos ha estado presente. Te pedimos por los que no pudieron estar, Señor, tú también les puedas bendecir. Y te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos hemos edificado a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes Sí, a Señor. través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos vaya dando el crecimiento, el conocimiento más profundo de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que todo esto tú nos vayas ayudando cada día, Señor, a poder crecer en tu conocimiento, Señor, a poder aplicar estos aprendizajes, Señor, que a veces nos cuestan un poco, pero sabemos que con tu ayuda, Señor, vamos a ir logrando aprender cada materia, Señor. Dejamos esta oración, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas durante la noche, Señor, y a todos mis hermanos y a nuestro pastor en lo que él tenga que hacer. Ayúdale, Señor. Te Gracias. pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo, Amén. hermanos. Dios me los bendiga. Descansen. Amén, gracias, Buen chao. viaje, pastor. Buen viaje. Buen viaje. Bendiciones. Que le Gracias. vaya bien, pastor, que el Señor lo utilice por allá. Saludos. Un Muchas gracias. abrazo. Y saludos Mande de parte de video, nosotros. mande video, mande Eso, video. mande foto y fruta. Ah, Por bueno, nada que ver. ya, para chipurrearme, para sacarles pica. Sí, Ah, sí, eso. Y así, Ahí y está mi bañándose, profesora. bañándose ahí en la playa de Arica, calentita. mínimo un piquero. Sí, Mínimo. como un piquero. Lleve short, Chao. pastor. Lleve short. Chao. Voy a mi tierra, así que voy a aprovecharlo ahí también. Aunque sea Ah, por qué presupuesto. bueno, qué bueno. Chao. Chao. Que le Chao, vaya muy bien. Chao a bendiciones. todos. Gracias.